El tema general del domingo pasado fue la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Y la semana pasada iniciamos con la primera sección que tiene que ver con la capacidad de perdonar. Todos nosotros a lo largo de la vida hemos sufrido heridas, daños, no solo emocionales, sino también aún daños en nuestro espíritu, aún daños físicos. Y muchas veces venimos arrastrando todo eso. Nuestra vida cristiana de repente se hace muy asfixiante porque hay algo que nos ha costado trabajo, y ese algo que nos ha costado trabajo es perdonar. Y aunque de repente solemos decir que ya hemos perdonado o que ya no nos acordamos, de repente viene a nuestra mente esas escenas que nos hirieron, que marcaron nuestra vida y que otra vez nos desmoronan. El problema no solamente que nos desmoronan, sino también que contaminan a otros cuando nosotros no hemos tomado la decisión de pedir perdón. Y la semana pasada hablamos sobre eso. Así que si usted no estuvo y quisiera nada más ubicar para seguir la secuencia, puede adquirir el disco. Hoy yo quiero hablar de la contraparte. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros solemos olvidar la otra parte. Solemos marcar y poner en un marco muy grande las situaciones que nos hicieron a nosotros. Es decir, que de repente nos convertimos nosotros en víctimas de las circunstancias. Es más fácil que usted me haga una lista de cosas que le han dañado a usted. Es más fácil que usted recuerde a fulano, a sutano, a mengano, desde el seno familiar hasta las personas de la misma iglesia, personas en su trabajo, y que usted tenga muy presente allí de personas que le hirieron, que le lastimaron. Pero pocas veces nos hemos sentado a hacer un balance en nosotros y a entender que no solamente en nuestra vida nosotros hemos sido afectados, sino que también nosotros hemos afectado a otros. Nuestras acciones, nuestras palabras, nosotros hemos lastimado a otros. Así como hay ofendidos, también hay ofensores. Pero regularmente si hacemos un balance, pues solemos decir que la mayor parte de la gente suelen ser los que ofenden y nosotros solamente somos víctimas de las circunstancias. Ahora bien, yo quiero hablar de esta segunda parte que es también sumamente importante. Yo no podré seguir adelante también en mi relación con Dios si yo no he aprendido a pedir perdón. Si yo no he entendido que también parte de la vida cristiana no solo es perdonar al que me ofende, no solo es perdonar al que ha causado heridas en mi vida, sino también la vida cristiana tiene que ver con que usted y yo debemos de tener no solo el valor, sino también el coraje para poder levantarnos y ser lo suficientemente sinceros y sencillos para ir con alguien a quien nosotros le hemos hecho daño o a quien nosotros le hemos lastimado. Así que es la parte que nos corresponde hoy también a nosotros. ¿Hemos sido ofendidos? Sí, pero también muchas veces hemos sido ofensores. ¿Hemos sido lastimados? Sí, pero también nosotros hemos lastimado a otros. Y posiblemente, a lo mejor hasta ni cuenta se haya dado que algunas acciones o actitudes han lastimado a otros. Y eso también es algo por lo cual nosotros debemos de tomar el valor para tomar una decisión y ponernos a cuentas. Ambas cosas tienen que ver con la vida cristiana. No solo el hecho de perdonar al que me ofende, sino también en levantarme e ir y pedir perdón a aquel que yo he ofendido o lastimado. Ayúdeme buscando, por favor, en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Capítulo 5, 6 y 7 es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Vamos a llamar algo así como quizás la vida cristiana puesta en acción. La ética alta de Jesús poniéndonos a nosotros como un alcance para poder ser la luz del mundo.
En el capítulo 5, nada más del versículo 21, voy a leer en adelante lo que dice la Escritura. Si ya lo encontró, por favor, siga con su vista este pasaje. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable también ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Voy a leer el mismo texto, pero en otra versión, que es la NBI o Nueva Versión Internacional. Voy a leerlo y quiero que vean que es exactamente lo mismo, pero trae claridad sobre un par de versículos que quiero subrayar con ustedes, especialmente el versículo 24 y 25. Voy a leer lo mismo, versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio de un tribunal. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. 25. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más antes posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Pedir perdón. Solemos nosotros cambiar las palabras para no expresar literalmente perdóname. Y las palabras que solemos hacer o cambiarlas son mucho más suaves. Discúlpame, lo siento. Pero en el fondo eso no significa perdón. Porque no hay ninguna actitud de mi corazón de tratar de reconciliarme con mi hermano. Y cuando Jesús está hablando este pasaje, está hablando de la gran responsabilidad que usted y yo tenemos. La responsabilidad que tenemos al grado que dice, cuando tú traigas tu ofrenda al altar y en ese momento tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve, ponte de acuerdo o reconcíliate o pídele perdón y después regresa y deposita tu ofrenda. Este versículo es bien interesante, me llama la atención. Como que Jesús está diciendo, mira, vienes, traes tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que hay un amigo a que tú ofendiste o él se siente ofendido, no sabes por qué. Mira, deja tu ofrenda allí, ve, ponte de acuerdo y después regresa porque tu ofrenda la dejaste allí, deposítala. No sea que con el gozo de tener de que te hayas reconciliado con él, pues ya se te olvida hasta ofrendar. Entonces mejor déjala aquí y ponte de acuerdo. Ahora, el principio es este: ponte de acuerdo, ten comunión con él, porque nosotros estamos llamados a eso.
a tener comunión. Y ahora, dos palabras que solemos usar y que solemos cambiar para no expresar perdón: lo siento o discúlpame. Hace unos meses ustedes quizás escucharon en las noticias acerca de un acontecimiento del rey Juan Carlos de España. Él fue captado en una cacería de animales en donde él mató a algún elefante o algunos elefantes y sacaron desplegados, porque ¿cómo era posible que alguien que pretendía ser un gobernante estuviera destruyendo a seres inocentes y en este caso en peligro de extinción? Es más, sacó la fotografía, la publicó en grande y él se sentía orgulloso por lo que había hecho. Finalmente empezó a lloverle sobre mojado y él tuvo que salir al paso con una palabra de perdón, pero más que perdón, él usó la palabra disculpas. En 11 palabras él dijo más o menos algo así: quiero pedir disculpas a la sociedad por el daño que he hecho. No va a volver a ocurrir. Y punto. Eso no satisfizo a la sociedad española, al grado que yo leía que hasta psicólogos entraron a hacer un análisis de no solo de las palabras, sino de la expresión con la que él estaba diciendo eso, lo que según él le había dolido. Y finalmente su veredicto fue un verdadero hipócrita. No estaba arrepentido. Porque no es lo mismo sentir vergüenza por algo que yo hice y que no me queda otra más que un lo siento o discúlpame, a que yo vengo realmente y me siento lastimado yo porque lastimé a otro. Cuando yo me siento lastimado por haber hablado, actuado o herido, mis palabras van a ser sinceras y mis palabras van a sanar. Así como yo necesito perdonar y necesito escuchar también de alguien que me diga que me ama y que son importantes, también yo necesito escuchar que lo siente, y no solo lo siente, sino que está profundamente quebrantado por el daño que me haya causado. Eso sana mucho nuestros corazones. No podemos nosotros como cristianos pretender también caminar por la vida y solamente con disculparnos de las malas acciones. Nuestro corazón tiene que ser un corazón realmente arrepentido, que provoque sanidad en el corazón del que nosotros hemos herido y lastimado. Y eso es lo que Jesús nos dice. Ahora, posiblemente muchos de nosotros de repente pensemos, es que hay muchas personas que a lo mejor se sienten ofendidas con algo que hice y que ni me di cuenta, pero yo no tengo la culpa por eso. Quiero que vayamos a un pasaje de las Escrituras, si me acompaña, por favor, al segundo libro de Samuel, al capítulo 19. Este pasaje es sumamente interesante. Segundo de Samuel, capítulo 19. Es la historia de David. Les ubico nada más para poder ubicarnos en el capítulo 19. En el capítulo 18, David va huyendo de su hijo Absalom. Absalom se habría vuelto su enemigo acérrimo y era su hijo. Absalom quería usurpar su trono y David, por no confrontarlo a él, por tratarlo como el niño bonito, el chiquitito, y qué tremendo es cuando nosotros como padres cometemos esos errores en nuestras vidas. Porque Dios nos está ordenando poder establecer disciplina en nuestro hogar.
Y cuando usted y yo no lo disciplinamos o no ponemos orden en nuestro hogar, nos puede resultar contraproducente a futuro. Posiblemente en este momento usted diga no tengo ningún problema, pero si no estoy tomando y poniendo orden y disciplina en mi hogar, puedo tener un problema serio como lo tuvo Absalón. Dice la Biblia que Absalón, como era el guapo, era el bonito de la familia. David no se atrevía ni siquiera a disciplinarlo. Cuando él hacía algo malo, él nada más callaba o se enojaba, dizque se enojaba y le dejaba de hablar. Pero nunca corrigió, nunca lo enfrentó y nunca lo confrontó. Y un día Absalón se levanta contra su padre y ahora su chiquito bonito, su niño guapo, ahora empieza a perseguirlo. Y David, otra vez, en vez de enfrentarse, también sale huyendo. Y lo peor de todo es que él sale huyendo con todo su ejército. Y su ejército estaba dispuesto a decir: David, tú eres el rey, tú no tienes por qué huir de este hombre. Pero David decide huir y su ejército va detrás de él. Y mientras va huyendo, dice la escritura que viene detrás Absalón también con un ejército que él se había armado. Y entonces él venía en un mulo. Se arma una guerra por allí, él va en una mula y mientras él iba, él traía su cabello largo, se enreda de un árbol y se ahorca y muere. Y cuando le dicen a David, Absalón murió, el ejército y la gente que estaba con David se alegran porque ellos no tuvieron que ni siquiera alzar su mano contra Absalón. Y para ellos ese día fue un día de victoria, un día de gran bendición. Y quiero que veamos, por favor, cómo se torna ese día de victoria, ese día de bendición. Si usted ve en el capítulo 18, nada más, versículo 31 para ubicarnos. 18:31. Luego vino el etíope y dijo: reciba mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien, su hijo. Mire, lo que más le preocupaba era su hijo. Y entonces dice, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: ¿cómo aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal? Versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de apertura de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Ahora, al parecer, usted puede decir que era un padre que le dolió a su hijo. Sí, pero quiero que vea que él estaba actuando de una forma egoísta, sin pensar el daño que estaba haciendo a otros. Porque muchas veces nosotros perdemos de visión el daño que estamos haciendo a los demás cuando actuamos precisamente así, de una forma miope, nada más de frente. Lo único que le interesaba era Absalón y nada más. Y él se olvidó de todo lo que pasó alrededor. Y cuando le dijeron murió, él empieza a llorar y empieza a gritar, y todo el mundo le escuchó. Y él entra a la ciudad cuando él regresa de la batalla. Versículo 19. Y dieron aviso a Joab. He aquí, Joab era su general. He aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, chillando otra vez. Entonces Joab, su general, miren, se arma de valor y con coraje va y enfrenta a David. Y vean lo que le dice. Vino al rey en la casa y le dijo: hoy
has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces tú estarías contento. ¿Entienden lo duro que le está hablando a Joab? Enfrentándose en el rey. Y le está diciendo, mira, lo que tú has hecho es una vergüenza. Y lo que tú has hecho, nos estás diciendo a grito tendido que te importan más tus adversarios que nosotros, los que hemos estado contigo. Con tus acciones, tú me estás enseñando que te importó más un hombre perverso que buscaba tu vida que todos los que estuvieron contigo fieles a ti. Ahora, quiero que entienda por favor otra vez el principio. David estaba cerrado en su problema, en su emoción nada más, pero no se estaba dando cuenta el daño que estaba haciendo a todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Cómo viene David llorando y todo su ejército detrás de él. Y dice que entran como si el ejército hubiera sido avergonzado y hubieran perdido. Y un día de victoria es un día cambiado por luto. Joab se levanta y dice, no está bien. Tus acciones están lastimando a otros. Lo que tú nos estás diciendo es que no te importamos. Ahora, quiero que vea por favor esto. Nosotros no solamente ofrendemos de palabras. Usted tal vez me pueda decir, es que yo no he dicho nada, yo no dije nada y yo siempre calladito. Yo no le dije a él, yo no me dirigí a fulano y sutano. Es su bronca de ellos. Para que haga, mire, nosotros tenemos de tener cuidado. Y más si usted conoce al Señor y es cristiano. Nuestro cuidado que nosotros debemos de tener ya no debe ser egoísta usted. Es que yo primero, mi familia primero, estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a impactar con nuestra vida a todos los que están a nuestro alrededor. De tal manera que aún nuestras impertinencias, de tal manera que aún nuestras acciones que nosotros hagamos, debemos de tener mucho cuidado en no lastimar a otros que de repente yo diga, es que no era la bronca con ellos. Mi problema era este. Pues sí, pero tú lastimaste a estos otros. Joab viene y le dice, con lo que tú has hecho, nos estás diciendo que nosotros te valemos un cacahuate. Y que si ese joven perverso estuviera vivo, tú estarías contento aunque nosotros hubiéramos sido fieles contigo. Ahora, vea lo que le dice Joab. No solo lo reprende, le dice en el versículo 7, levántate pues ahora, ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado en la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. ¿Cuál es el consejo que le dio Joab? Sencillo, resumámoslo en la palabra, pide perdón. Así, habla bondadosamente. Tus actitudes nos enseñan que no te importamos. Así que te pido un favor y le dice, mira, si tú no te levantas y sales y pides perdón a este pueblo que allá afuera está, que estuvo dando la vida por ti,
que arriesgó su vida por ti, esos soldados que dejaron sus familias por ti, esos que están allá afuera, si tú no te levantas y sales y pides perdón, juro que este va a ser el último día y hubieras preferido no vivirlo. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Pide perdón. Él hubiera podido decir, pero es que no, o sea, ¿qué les hice? Yo no hablé, ¿o sí? Díganme honestamente, ¿él se atrevió a decirles inútiles a sus soldados? No. ¿Les dijo alguna mala palabra? No. ¿Pero qué fue lo que dañó a esa gente? Su actitud, sus acciones. ¿Se da cuenta que no solamente nosotros debemos de tener cuidado con lo que decimos? Debemos también de tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sencilla, la palabra es esta: levántate, sal al pueblo, háblales bondadosamente, o en otras palabras, pídeles perdón. Háblales bondadosamente. Y si tú no lo haces, nos vamos nosotros y te dejamos solo por una razón, porque tú nos has demostrado que no te importamos. El orgullo se defiende, la humildad acepta. El orgullo puede poner una serie de pretextos. Es que ellos no me entienden lo que estoy pasando. Es que ellos no saben que era mi hijo y me dolió mucho. El orgullo siempre se va a defender. El orgullo siempre va a encontrar una salida para no enfrentar el hecho de levantarse y pedir perdón. Siempre vamos a tratar de defendernos. La humildad acepta y simple y sencillamente no argumenta, no explica, no trata de arreglar las cosas, sino se sienta con todo el valor y pide perdón. Ayúdeme dos pasajes. Santiago capítulo 3, por favor. En nuestras relaciones, con lo que nosotros hacemos, con quien nosotros nos movemos, con quien nosotros estamos, regularmente nosotros queremos tratar de hacer los ajustes, ¿no? Ser sabios, ser prudentes, ser esto. Mire, lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Bueno, desde el 13 para que lo entendamos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos dónde está el problema de el perdón? En el corazón. ¿Dónde surge la amargura? En el corazón. Y entonces aquí Santiago otra vez vuelve a decir, mira, pero si tú tienes tus celos amargos y tienes contención en tu corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, o la que desciende de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Levántate y pide perdón. Vuelvo a repetir, el orgullo se defiende, la humildad acepta. Y la humildad es la que primeramente es pura, pacífica, es benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos, es sin incertidumbre, sin hipocresía. El perdón tiene que surgir de un corazón que ha sido quebrantado.
Si bien yo he quebrantado a otro, hiriéndole, lastimándole, expresando y diciendo o ignorando o no haciendo lo que yo debería de haber hecho, yo necesito empezar a abrir mis labios y a pedir perdón. Y a decir, realmente siento en mi corazón esto. Que no terminen mis palabras llevándoselas al viento. Y que me digan, es que es un hipócrita. La verdad de las cosas, ni siquiera ese perdón o ese lo siento, ni lo sintió. Cuando realmente hay un perdón de corazón, ese perdón sana. Cuando yo he pedido perdón, porque sí reconozco que lastimé, sí reconozco que te herí, sí reconozco que lo que yo hice es un daño muy grande, ese perdón realmente restaura. Y necesitamos restaurar entre nosotros ese perdón. Pero vuelvo a repetir, regularmente usted se puede acordar más de quienes le han ofendido. ¿Qué le parece si empieza a hacer una lista de las personas que usted cree o piensa? Leíamos Mateo. Cuando traigas tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pues que yo no le hice nada. Pues no, ¿qué tienes que hacer? Ve y ponte de acuerdo con él. Dice, mientras él está en el camino, no sea que si él cuando llegue te meta y se enfrenten ante un tribunal por no haberse puesto de acuerdo, te aseguro que tú no vas a salir de la cárcel hasta que tú no pagues lo último que tú debes. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Cuando nos habla el escritor de las deudas, de no deber nada a nadie, nos dice en el capítulo 12 una palabra, por favor, que quiero que vean en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Déjeme explicar nada más la figura de esta expresión donde dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. O sea, lo que está diciendo es que tú como cristiano, ve y ponte de acuerdo, y, es tu enemigo. O sea, él tiene algo contra mí, yo no tengo algo contra él. Pero ¿qué tienes que hacer? Ve, porque esa persona está pasando en un tiempo de crisis. Se lo explico de esta manera. Cuando en aquellos tiempos bíblicos los caminantes viajaban por el desierto, por el día el clima era sumamente extremoso. En el día hacía mucho calor y usaban una especie de turbante para impedir que el sol les quemara directo en la cabeza. Por la noche, cuando era el frío, ellos solían hacer lo siguiente: hacían una fogatita y se calentaban. Cuando ellos se levantaban a la mañana siguiente, los carboncitos los guardaban y los tenían allí, y con ellos se transportaban durante toda la noche, durante todo el día. El carbón seguía manteniendo su calor. Cuando llegaba la noche, si llegaban a un lugar en donde no había leña y el frío era tan intenso, ellos sacaban esos carbones, que eran las ascuas de fuego, y se las ponían lo más cercano a ellos para que ellos no murieran de frío.
Cuando Pablo está diciendo que si yo hago el bien a mi enemigo, es como si yo estoy poniendo un ascua de fuego sobre su cabeza. No es, o sea, le estás poniendo y se está quemando, mira, de coraje. No, él está muriéndose de frío y lo que necesita es calor. Y lo que necesita es ese calor. Y cuando tú das ese paso de dar lo mejor de ti, de ayudarlo, lo que vas a estar haciendo con él es darle ese calor. Es como si tú amontonaras un ascua, un carbón de fuego sobre su cabeza que le va a ayudar a sobrevivir en ese duro frío. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. En el capítulo 14, en el versículo 19, de allí de Romanos, por favor, dice lo siguiente. Romanos 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos a todo aquello que contribuye a la paz. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, usted y yo, como cristianos, estamos llamados a extender y hacer puentes, no a levantar barreras. Y cuando yo tengo el suficiente valor para levantarme, abrir mis labios y pedir perdón por el daño que hice, lo que yo estoy haciendo es contribuyendo a la paz de dos personas. Y lo que estoy haciendo es edificando mutuamente. Yo me estoy edificando y estoy edificando también a otra persona por lo que necesita. Si nosotros analizamos hoy, en esta mañana, ¿cuántas personas hay en el camino que nosotros hemos dejado allí, heridos, lastimados, porque los ignoramos? David no habló mucho. David no habló ásperamente al pueblo, pero su actitud de ignorar no benefició en nada. Y él tuvo que tener el valor de levantarse y de empezar a hablar bondadosamente, a pedir perdón. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. Quiero que en esta mañana, pues, de veras tomemos como una decisión en nuestra vida. Necesitamos empezar a hacer ajustes. Dentro de esos ajustes, vuelvo a repetir, yo le digo, le doy una hoja, me van a mencionar 20 personas que le hacen daño y le es fácil, ¿no? Empezando desde su familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos le han hecho daño y por eso usted es así. El orgullo se defiende. Pero usted también ha sido ofensor. Usted ha sido también de alguna manera expresado palabras que no han contribuido a la paz. Y quizás no solo ha expresado palabras, ha ignorado. Y esa persona posiblemente está en ese desierto, muriendo de frío. Y allí necesite que usted y yo lleguemos y podemos levantarlo. Usted puede decirme, bueno, yo voy a orar por él. No. Esa persona necesita oírlo. Es que ya lo olvidé. Sí, pero a lo mejor ella no lo ha olvidado. Y esa persona cada vez que recuerda esa acción, le lastima. Esa persona cada vez que le recuerda a usted o que lo menciona, le quebranta. Nosotros debemos de ser esas personas que establezcamos puentes. En lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y los primeros que debemos de empezar a volvernos a tener paz es donde hemos sido más lastimados. En la familia. Papás, hijos. Cierre sus ojos, por favor.